Vaig a continuar el meu passeig a veure què trobo, però mentrestant anirem a fer una ullada al viatge que està fent Antoni, el pensament d'un dels filòsofs més importants de... ¿Cómo conociste a Antonio? Pues sí, es eso. Antonio Escotado, yo coincidimos en el Hostal Marisal. En las Salinas. En las Salinas. Una noche que yo venía de pescar con unos amigos y estábamos cenando allí y vi de repente que Antonio estaba cenando en una mesa la donde está, ¿no? Primero hago una toma de contacto con Antonio, nos conocemos, él viene a mi casa, yo vengo a su casa, le llevo a comprar al Eroski, nos vamos a tomar cervezas al bar, a comer alioli, que le encantaba, o sea, hacemos así como un tiempo previo de conocernos, ¿no? Y en una ya que hay un poquito de confianza, ¿no? Le llegué y le dije, oye Antonio, mira, yo tengo esta idea, no sé si te apetece, ¿no? Y él en un previo instante me dice que está cansado de hacer entrevistas, que ya no quiere hacer más entrevistas, ¿no? Que ya él ha venido aquí a morir, porque lo decía claramente, ¿no? Como en las tragedias griegas, que él era muy... Pero a los griegos, ¿no? Y me dice, no, yo he venido aquí a morir, ya estoy cansado, no tengo ganas, ¿no? Pero luego creo que nos entendimos bien, como que hubo simpatías y poco a poco, y en una de esas, pues bueno, pues me dijo, pues venga, vale, vamos a hacer esa entrevista, ¿no? Y me la concedió y hicimos ese reportaje. Supongo que tienes muchas horas grabadas, ¿no? De charlas. Pues te podría decir que unas cuantas. Sí. ¿Recuerdas algo? ¿Qué es lo que más te gustaba de, diríamos, de sus conversaciones? Bueno, a mí Antonio Escotado directamente te podría decir que yo nunca he idolatrado a nadie, porque no es mi forma de ver las cosas. Pero a él lo he podido idolatrar de lo bien que le funcionaba el coco, ¿no? De la memoria, de la forma de razonar así, ¿no? O sea, hablar con él era directamente maravilloso. O sea, bueno, hablar con él, más bien escucharlo. ¿No? O sea, era aprender todo el rato, ¿no? Encima, esa manera tan construida de su propio pensamiento, que cuando él hablaba desde una forma que no es lo que estás acostumbrado a escuchar, no es lo común, no es una manera muy propia suya de alguien que realmente se ha trabajado y elaborado su discurso, ¿no? Su pensamiento. Mis padres me dieron gran parte de la seguridad instintiva y yo creo que otra me la dio el hecho de empezar aventuras y no acabar estrampillado y jodido ya de buenas a primeras. Yo mismo me iba sorprendiendo y ahora, fíjate, esta de los 80 años, ¿quién coño se va de su casa voluntariamente a buscarse un sitio simpático donde vivir? Pues poquísimas personas, que yo conozca ninguna. Y sin embargo, el azar favorece a los audaces. Y me favoreció en los años 70 y me está volviendo a favorecer en los años 20. Fíjate qué barbaridad, que es medio siglo de distancia. Fíjate qué barbaridad. Antonio Escotado va triar Eivissa per passar els seus darrers anys. Es va recloure una cabanya en el Pou d'Eslló, però en lloc de trobar soledat, la seva casa es va convertir en lloc de pelegrinatge per tota mena de persones a la recerca de la seva saviesa. Y esto que decías que vivía en una casita en una cabaña, ¿no? Una casita de madera. Sí, vivía en una cabaña. Creo que tenía muchas visitas precisamente. Increíble, ¿no? Mucha o sea, gente. era como... O sea, constantemente, que él de hecho muchas veces pues salíamos de la cabaña y nos dábamos paseos por ahí para evitar un poco... A él le encantaba, por ejemplo, que le llevaras en coche, ¿no? Porque él ya estaba mayor y él por una cuestión de responsabilidad decía que no quería conducir, cuando era un amante de conducir. Una de sus grandes pasiones era la música a tope y conducir su Mercedes 500, aquel que tenía y tal. Lo que pasa que ya a una edad que tenía, pues vio claro que era mejor que no. Entonces tú le dabas paseos en coche, yo me lo llevaba acá a San Vicente, por ejemplo, por la carreterita aquella, o hacia San Joan, y él solo ver el paisaje con la música y así era un hombre feliz. Disfrutar. Y entonces disfrutaba. Eso hacía que también se liberara un poco de esas visitas que dices, ¿no? Porque era constantemente, tenía visitas de todos los colores, de todas las... Debía ser pintoresco, ¿no? Era muy pintoresco, era como...
Pues como si fueran a ver a un santo, que quisieran tocarlo para que les santificara, ¿sabes? Una cosa, ¿sabes? Así, ¿no? Por eso también debía Como estar... ir a ver el oráculo, ¿sabes? Ir a ver el chamán que te va a dar las directrices para... Te va a dar la perla para solucionarte la Una vida. cosa así, sí, era muy curioso aquello. ¿Lo echas de menos? Muchísimo, la verdad que puedo decir que sí, que se notó su vacío, sin duda, sí, sí. Y si pudieras decir, mira, me gustaría que esto de él siempre se conservara, que no se olvidara, porque, bueno, está su obra, obviamente la obra permanece más allá, ¿no?, que las propias personas, pero ¿qué es lo que tú dirías, mira, esto que no se pierda de Antonio Yo Escontado? creo que su principal motivación siempre ha sido transmitir que tenemos que luchar por la libertad y la justicia, ¿no? Y él es lo que hizo, ¿no?, de una manera valiente, y yo creo que eso es lo que trataba de transmitir, y yo creo que también es inspirador, y que creo que, bueno, escuchándole y leyéndole, creo que puede uno entender esa forma de hacerlo y verlo, sí, sí. Pues buena perla també que no... A internet i a l'encomiable labor continuo amb aquest viatge a la memòria, recordant el grandíssim Antonio Escontado, un filòsof, assagista, jurista i pensador que no deixava a ningú indiferent. I per això he vengut a Sant Agnès, el poble on va passar els darrers mesos de la seva existència. Ara coneixeré una persona que no només és part de la seva família, sinó que també és qui té la missió de mantenir viu el pensament d'Antoni. ¿Por qué tu padre hizo este cambio? Bueno, Se vino pues aquí a Santa Pou de Inés. Geo fue la primera Robinsonada, como diría él, de irse a una cabaña y vivir allí, pero ahí no tenía atenciones de terceros, o sea, básicamente le ayudaban con la comida, con la cena, pero en cambio aquí en Campartit estaba cuidado como un marajá, o sea, era como se desvivían por él, por la mañana, por la tarde, por la noche le daban sus comidas, pero aparte si tenía que ir alguien a la farmacia, si tenían que llevarle a algún sitio, o sea, aquí estuvo mucho más atendido y pasó sus mejores días, o sea, increíble. Muy bien. Entonces ahora ya sé. Ya entiendes, Pou de Geo fue el primer paso, el segundo fue aquí. ¿Y cómo se enamoró tu padre de la isla de Ibiza? Bueno, Ibiza se lo dio todo y luego Ibiza se lo quitó todo. Y fue al final una reconciliación, porque se lo dio todo desde que llegó en los años 70 hasta que acabó preso en el castillo de Dalvila. Sí, por un complot de la policía. Hoy ese delito se llama delito provocado, cuando hay las dos partes son la policía encubierta, y entonces mi padre cayó en la trampa. Y entonces se enfadó con la isla, Había estado 13 años aquí y durante muchos años estuvo sin volver. Y fue ya con el cambio de siglo, a partir del 2000, pues no sé, algo en su interior le dijo que tenía alguna cuenta pendiente con esta isla, que había sido tan benigna y tan buena para él. Y empezó a venir los veranos. Y desde 2000 viene todos los veranos. Hasta que ya se da cuenta de que también quiere morir aquí. Cuéntame un poquito de antes, ¿no? Porque tu padre fundó Amnesia, antes incluso de que fuera una discoteca, ¿no? Sí, ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue no, eso? no era una discoteca, pues porque aquí cuando llegaron los hippies, que tiene buena parte del cambio que ha sufrido esta isla, les llamaban los peluts. Los peluts, que eran mutantes, como mutantes. Estaban los ibicencos de 1,60 m y los peluts de 2 metros que venían de Noruega. Pues bueno, en el caso de mi padre no era muy grande, tenía su metro casi 80, pero tenía el pelo largo y era un pelut también. Y entonces vino aquí y se enamoró de la isla y de un bar que se llamaba La Tierra. Ajá, sí, que estaba por el puerto, ¿no? Exacto. Y en La Tierra pues estaba la gente guapa, la gente simpática. Mi padre había venido a practicar el amor y no la guerra, ¿no? En pleno belicismo internacional, ¿no? Acuérdate de los movimientos que había contestatarios contra la guerra de Vietnam, esto del movimiento hippie, ¿no? De hacia el amor y no la guerra. Pues bueno, él vino aquí a protagonizar y a conocer la revolución sexual. Y a experimentar. A saco. Y entonces el bar La Tierra lo cerraron y era un punto de encuentro. Entonces fue cuando mi padre, justo acababa de fallecer mi abuela,
se había juntado con un dinerito y dijo, pues vamos a hacer un local de música en vivo aquí, ahora que no está la tierra. Y ahí crearon Amnesia. El nombre de tu padre se asocia muchas veces por la trilogía Sí. que escribió. Sí. ¿Y su pensamiento cómo fue en los últimos años acerca Pues del tema? muy distinto. Bueno, con las drogas siempre tuvo una relación particular, pero a nivel privado con ellas, ¿no? Él defendía que se podían usar con conocimiento como ventanas interiores, pero que no eran para todo el mundo, ni mucho menos. O sea, que esto no se entienda como una apología. Claro. Pero hay gente que le pueden sentar bien y básicamente todo el mundo es libre, o debería serlo, de poder hacerlo, ¿no? Y esto es lo que le abogaba. Y se le consideró mucho tiempo el filósofo de las drogas porque esta obra, que casualmente la escribió en la cárcel, no en el castillo de Dalvila, aquí estuvo preso, pero donde cumplió la condena fue en Cuenca y estuvo 1 año, y para poderlo escribir el libro pidió celda de castigo voluntaria. Para estar aislado y y concentrado. con un ordenador. Y le dijo el alcaide, ¿puedes traerte un ordenador si no lo ven los presos? Claro. ¿Cuál es la única opción? La celda de castigo. Entonces ahí le daban la comida por debajo de la puerta y cuando salió de la cárcel ya se habían publicado el primer tomo. Y al poco de salir de la cárcel se publicaba el 2 y el 3. Y entonces se convirtió en una persona notable y le dijo el alcaide de la cárcel. Es uno de los casos de... Tengo un ramo preparado qué bonito. para dejarle en su tumba unas flores que le gustaban mucho. Y bueno, pues estamos entrando en el cementerio que él tuvo la ocasión de elegir. Tú fíjate cómo hay que enfrentar la vida con qué sangre fría para elegir tu propio cementerio, tu propio epitafio, como vamos a leer ahora. Y bueno, mi padre era eso, que como que estaba esperando a la muerte como un torero espera al toro. O sea, no quería esquivarlo, ni mucho menos. ¿Qué echas más de menos de él, Jorge? Pues al amigo que fue, al gran amigo que fue, el amigo del alma que fue. Mi maestro y mi amigo. Estimados televidentes, si algo de lo que aquí se ha contado les atrae, les invito a que sigan leyendo, buscando, estudiando y a que perseveren hasta alcanzar su propia verdad. No dejen nunca que otros les dicten lo que deben pensar.